y celebrada, que va a ser la primera charla, y la segunda, la Eucaristía adorada y vivida. Perdón, almuerzo a la 1 de la tarde, la misa a cualquier hora antes de la 1. Antes de la 1, entonces toca cambiar un poco el itinerario, vamos a ver. El Señor tiene sus sorpresas, el sitio está bonito. La charla sí o sí tenemos que hacerla a las 11, entonces, porque si no tengo que cambiarle el horario a todas las casas de retiro que se van a unir y eso va a ser un lío. Entonces, sí. Entonces, lo que podemos hacer es que tenemos la charla e inmediatamente la misa, a las 12, como está allí, no hay que cambiarlo. ¿Okay? Como es antes de la 1, a la 1 estamos terminando la misa, somos pocos. El padre dará una homilía de 50 minutos. Ya suficiente hablarán en las dos charlas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar para hacer esta introducción y ya la persona que falta, los que faltan, pues se unirán. Sí, la charla principal será a las 11, o sea, en breve. Bueno, vamos a iniciar esta jornada del día de hoy con una oración, ¿no? Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, modelo de agradecimiento, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas, que le pertenecen solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos. Que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, algunas ideas rápidas, ¿verdad? Voy a volver a sacar el papelito de ayer. Lo vuelvo a repetir ahora para que no se... Una carta de obispado, aquí estamos. El nombre de este retiro es la Eucaristía como fundamento de nuestra fe. Un retiro que estaba pensado para 2 jornadas, la de ayer y esta del día de hoy. Y en la jornada de ayer, como sabía que iba a ser un poco complicado para la mayoría, pues solo hice una introducción a lo que son los sacramentos. Y previo a eso también, es una charla que no voy a repetir ahora, pero ayer hablé de la importancia de hacer un buen examen de conciencia, preparar bien el sacramento de la penitencia, que es la antesala a poder vivir la comunión como Dios nos dice, en estado de gracia, sin pecados mortales. La preparación es el sacramento de la confesión. Y como estamos hablando de sacramentos, les decía ayer, hay que recordar qué es un sacramento, ¿no? Imagínense que el hijo, el nieto o el niño que estás catequizando se acerca a preguntarte qué es un sacramento, ¿qué le decimos? Vamos a hacer estos minutos un poco de interacción, dependiendo de lo que ustedes me digan, yo voy dando luz. ¿Qué le podemos decir a una persona que se me dice, bueno, pero ¿qué es un sacramento? Signo visible de la presencia de Dios, un requerimiento. Son requerimientos para tener la presencia de Dios. Requerimientos para tener la presencia de Dios. Es un acto aquí en la tierra que nos ayuda a llegar a la santidad. Un acto que nos ayuda a llegar a la santidad. Bueno, vamos a quedarnos con esas 3 ideas, ¿verdad? Signo visible de la gracia de Dios. Esa es la definición clásica de sacramento. ¿De acuerdo? Un sacramento es el amor invisible de Dios que se nos da a través de signos sensibles. En cada sacramento recibimos la gracia divina. Recibimos a Dios mismo, porque la gracia de Dios no es otra cosa que su amor. Y el amor de Dios no es otra cosa que su propia esencia, lo que Él es. Por eso cuando Jesús nos dice que Él es la vida, nos está hablando de eso, de que Él es la gracia. Él es la savia, ¿no?, que sale del tronco del árbol hacia las ramas. Nosotros somos las ramitas. Como dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ¿no?
Esa gracia es lo que Dios nos da a través de los sacramentos. Por lo tanto, un sacramento es el amor invisible de Dios que se nos da a través de signos sensibles. Y esos signos sensibles son cosas que podemos percibir por los sentidos. En el caso del bautismo, decía ayer, ves el agua, ¿verdad? El aceite, el santo crisma, las palabras del sacerdote, la fórmula bautismal. En la Eucaristía tenemos el pan y el vino, cosas que podemos ver, escuchamos las palabras de la consagración, podemos oírlas. Es decir, Dios conoce la torpeza en la que hemos caído a causa del pecado. Y entonces ha buscado la manera de que podamos volver a tener la experiencia de Dios que tenían Adán y Eva. Adán y Eva en el paraíso no necesitaban fe, tenían experiencia de Dios. Dios estaba allí con ellos, ¿no? Decía ayer también, en el Génesis vemos cómo el autor sagrado nos dice que Dios paseaba por el jardín del Edén al atardecer, ¿no? ¿Sí? Adán y Eva sabían quién era Dios, tenían experiencia de Dios, ¿de acuerdo? No necesitaban fe. Sorry, Father. Okay. Okay. Thank you. Hi, good morning. Hola, buenos días. Decía Marta también. Con Marta ya. Ay, qué pena, pero No, Se pregunta tranquila. adelante. Presente. No se quiere explicar. No, acabamos de empezar 5 minutos de que llegó uno. le vamos a traer una sillita. No, pero sé que se haga por aquí también. Déjale que se haga. Sí, ya, qué pena. Permiso. Vale, entonces Adán y Eva tenían experiencia de Dios. No necesitaban fe. Como tampoco necesitaremos fe cuando el Señor nos conceda la gracia de estar con Él en el cielo. Dice San Pablo, lo veremos todo tal cual es. Ya no hace falta la fe, ¿verdad? La fe es un don que Dios nos ha dado precisamente para que no terminemos de perdernos a causa del pecado original y de nuestros pecados que van sumando, ¿no? Esto se acumula como las loterías nacionales, ¿no? Como el baloto. Vamos sumándole, pero para mal, ¿no? Nuestros pecados personales, y por eso vemos tanto desorden como tenemos en el mundo y en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no hace falta la fe en el paraíso, ellos tienen experiencia de Dios. Cuando se comete el pecado, se rompe esa capacidad de captar la presencia de Dios. Es como si una antena de estas receptoras de señal se hubiera roto y ya el hombre no capta la señal de Dios. Entonces Dios se va a hacer el encontradizo. Eso es el plan de salvación. Y luego, a través de Cristo, además de su revelación, de su encarnación, de su misterio pascual, que ya veremos que ese es el misterio que celebramos en la Eucaristía, además de eso va a instituir la Iglesia y los sacramentos, para que ya sabiendo quién es Él que se nos ha mostrado, podamos ahondar más en la experiencia de Dios y podamos recorrer el camino hacia la plenitud para la que hemos sido creados, una comunión eterna de amor con Él. Entonces los sacramentos son esa gracia de Dios, esa vida de Dios, y los ha ligado a signos sensibles. ¿De acuerdo? ¿Son requerimientos? Pues también ya pasamos al ámbito del derecho canónico. ¿Qué es eso, padre? Pues es las normas que tenemos como católicos. No lo he traído, pero es un amigo que suele hablar conmigo también, porque hoy no voy a hablar del derecho, yo no soy especialista en eso. Nuestro fuerte es la espiritualidad. Pero el derecho canónico es como la constitución de cada uno de nuestros países. Nos marca los deberes, ¿verdad? Y los derechos que tenemos. Aunque se insiste más en los derechos y no en los deberes, pero deberes y derechos. Entonces, por ejemplo, para poder recibir los demás sacramentos necesito el bautismo. Eso es un requerimiento. Pero digamos que eso sería una definición ya posterior a lo que es la esencia del sacramento. Es algo que recibimos en la tierra que nos prepara para ir al cielo. Creo que era la otra definición, ¿verdad? Bueno, no es algo, es alguien. Es Dios mismo, es su vida, ¿verdad? Y esto lo vemos de forma clara en la Eucaristía. Cada sacramento, ¿quién lo celebra? Cristo. No es el sacerdote. Nosotros actuamos
in persona Christi. Por eso la eficacia del sacramento no depende de si yo soy muy santo o no, sino que es Cristo el que hace posible el sacramento. Es opere operato, decimos en latín, ¿no? No depende del que está operando la acción, sino que depende de Dios. Entonces, es Él. Por lo tanto, en cada sacramento no solo estamos recibiendo algo, sino que estamos entrando en comunión con alguien. Y esa comunión es con Cristo, el único, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, ¿verdad? El único. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es anticipadamente gozar del cielo aquí en la tierra. Y esa es la experiencia que muchas veces tenemos ante la Eucaristía o cuando comulgamos como Dios nos dice que tenemos que recibirle, ¿no? Con la debida preparación. Porque, otra vez, la comunión es alguien y no algo. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo y no un pedazo de pan o una galletita que yo paso y cojo y me lo voy marcando en el camino, ¿no? No. Es otra realidad. Es la realidad divina que se mete en nuestra realidad humana. Porque ya dentro llevamos esa realidad divina. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nos ha puesto su sello, su impronta en nosotros. Por eso tenemos alma. No somos robots que han sido programados, ¿no? Un alma que es además racional y libre. Y ahí está el gran misterio, ¿no? Racional y libre, ¿no? Dios nos ha creado con libertad, porque si no tuviésemos libertad no podríamos amar. Y si no podemos amar, no podemos entender quién es Dios. Y si no podemos entender quién es Dios, pues no alcanzamos la meta para la que hemos sido creados, que es la comunión de amor con Él. Entonces, los sacramentos son el amor de Dios, que se nos da a través de signos sensibles, pero no son cualquier clase de signos, son signos eficaces, es decir, nos cambian, ¿no? Hay signos que nos hablan de un significado, de una realidad. Por ejemplo, cuando uno se acerca a un stop, ya sabes internamente que tienes que acelerar, ¿verdad? Y todos dicen que sí. Tienes que parar. El stop no te está hablando, no te está diciendo, oye, que te pares aquí. Tú ves ese signo y hay un significado detrás. Es un signo, pero no es eficaz porque tú te lo puedes saltar y muchos se lo saltan. ¿Verdad? Mientras que un sacramento es como ese signo, pero que actúa. Es como si el stop me hablara, detente. Tiene eficacia. O el stop saca unas manos y me detiene el coche, ¿no? Es eficaz, transforma, cambia esa realidad. Eso es un sacramento. Nos cambia, nos transforma. Y por eso cuando tenemos una vida eucarística decimos que Cristo nos va cristificando, ¿no? El Espíritu Santo nos va moldeando a imagen de Cristo. Va sacando brillo a esa imagen que llevamos dentro, imagen y semejanza de Dios, y que se ha visto empañada, oscurecida, deteriorada por el pecado. El Espíritu Santo es ese alfarero que nos va moldeando internamente. Por eso los sacramentos son signos eficaces. Nos cambian, nos transforman. No son, como desafortunadamente se viven en muchos ámbitos, meras reuniones sociales, ¿no? Porque ahora pensamos, primera comunión, eso es el traje y la fiesta. Lo último en lo que se piensa es el cambio que se va a producir en ese niño por recibir a Cristo por primera vez en la comunión. El bautismo, lo mismo. Padre, es que ya tengo el salón. ¿Ya que usted me puede bautizar este día a esta hora? Esas son cosas que a mí me dan felicidad. Pero vamos a ver, ¿qué es lo más importante? ¿El evento social o que tu niño va a entrar en el misterio de Cristo? Porque el bautismo nos incorpora al misterio de Cristo, muerto y resucitado, su misterio pascual. Muere el hombre viejo, nace el hombre nuevo. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. El bautismo nos hace miembros de la iglesia. Solo los bautizados somos parte del cuerpo místico de Cristo. Esto a veces no está.
No está. Y entonces todo se reduce a un encuentro social. Y entonces, pues mira lo amargado que es el padre, que no me deja que mi niño modele enfrente del altar para tomarle la foto que quede bien bonita, ¿no? Antes nos dicen que se pueden sentar en una esquinita del altar para que quede bien bonita la foto, ¿no? Si perdemos de vista de qué estamos hablando y qué es lo que estamos celebrando. Pero repito, cada sacramento es un encuentro personal con Dios. Es la gracia de Dios lo que estamos recibiendo. Es la gracia de Dios la que nos está moldeando a través del Espíritu Santo, que es el que lo hace todo. Aunque es el gran desconocido. Acabamos de celebrar Pentecostés. Y a veces mucha gente reduce el Espíritu Santo a meros cantos o emociones. No, el Espíritu Santo es el gran operador de todo, ¿no? Es el que lleva a la iglesia. Por eso cuando nos entra el pánico, el miedo, la angustia ante la situación de la iglesia, hay que recordar esto. Es la iglesia de Cristo, la lleva el Espíritu Santo. Si no la hemos destruido en 21 siglos, tampoco será este el siglo en el que la destruyamos. Tal vez nos reduzcamos, como dijo el gran Benedicto XVI, ¿no? Volvamos a ser el pequeño rebaño, pero la iglesia no prevalecerá. Son promesas de Cristo y a veces las olvidamos. Y como olvidamos las promesas del Señor, entramos en crisis. Porque nuestra fe no la estamos poniendo en Él, sino en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Bueno, como repito, no voy a reproducir toda la charla de ayer, pero esta era la idea principal sobre los sacramentos. Y un aspecto más, antes de que ya nos preparemos de lleno a hablar de la Eucaristía, lo encontramos en este amigo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué es el catecismo, padre?, me preguntó una señora. Porque a mí mi abuela me enseñó el catecismo y era otro librito. ¿No? Y era pequeño, y eran preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué es el catecismo?, me dice. Bueno, por si alguno también tiene la idea de que es un librito. Grande antes como amarillo, naranja, algo así. Pues el catecismo no es el libro. El catecismo es la enseñanza de la iglesia. ¿De acuerdo? La enseñanza de la iglesia. Eso es el catecismo. ¿Qué pasa? Que antes, en cada región o en cada diócesis, los obispos establecieron unas pautas de cómo transmitir la enseñanza de la iglesia. Y se ordenaban, pues era en un libro, ¿verdad? Y era una manera de transmitir las enseñanzas básicas de la fe. Luego la iglesia ha ido profundizando más en el misterio y tenemos ríos de tinta sobre lo que es el misterio, ¿no?, de Cristo y sobre lo que es la fe católica. Benedicto XVI, en aquel entonces prefecto de la doctrina de la fe, con el Papa Juan Pablo II, dicen: vamos a poner todo esto en orden, que haya una unidad de las enseñanzas, para que no haya la división que ya se empezaba a ver, ¿no? En esta parroquia hacen esto, en aquella hacen aquello, que parece que todavía no han recibido el catecismo, aquello, lo otro, ¿verdad? Y vamos a organizar las enseñanzas, vamos a sintetizarlas, es decir, vamos a resumirlas con lo esencial. Y ese trabajo conjunto dio como origen el catecismo, que es de la década de los 90. A partir del 90 tenemos el catecismo de la Iglesia Católica como lo conocemos hoy. Pero son las enseñanzas de la Iglesia. Este es blanco, habrá otro amarillo, habrá otro verde. Si se meten a la página web del Vaticano, pues está en digital. Anteriormente a esta versión ya no, ¿qué es lo que regía? ¿Solamente la interpretación o había algún libro, algo que lo centralizaba de alguna forma? Todo estaba centralizado, ¿no?, sobre todo en la enseñanza de los padres, del magisterio de cada época.